17:28, seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Alejandro Gramajo, él es secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ludmila Suerio y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Buenas tardes, Ludmila, y a todo el equipo. ¿Cómo estás? Bien. Alejandro Peluca Gramajo, para los amigos, ¿no? Me imagino. Así es. Alejandro, te quería que charláramos un poco sobre la movilización del miércoles 7 de agosto por el Día de San Cayetano. En tus palabras, en el cierre del acto, mencionaste mucho la unidad en la lucha, ¿no? Quiero preguntarte en primer lugar, ¿cuál te parece que debe ser esa unidad y cuáles son los sectores que deberían estar en esa unidad? Bueno, creo que la unidad que se expresó el otro día en la Plaza de Mayo es una gota de esperanza importante, porque creo que fue una convocatoria que ampliamente excedió a los movimientos populares. Estaban todos los compañeros del Consejo Directivo de la CGT en pleno, los dos CTA, todos los organismos de derechos humanos, casi todas las agrupaciones políticas del campo nacional y popular que también fueron parte de la convocatoria. Me parece que es el camino que tenemos que transitar en una coyuntura que es difícil y que requiere que nuestros esfuerzos estén puestos en defender a nuestro pueblo y construir un proceso de resistencia que trate de ponerle límites a este gobierno, y por supuesto también parte del proceso de reconstrucción de la Argentina y la construcción de una salida política que ponga en el centro los problemas reales de nuestro pueblo. No me cabe la menor duda que va a salir también en parte de lo que se gestó, lo que se movilizó, lo que se expresó el otro día en la Plaza de Mayo y en muchísimos lugares de la Argentina, porque la articulación que se vio en la Plaza de Mayo también se reflejó en cada una de las provincias donde se hicieron misas, movilizaciones, peregrinaciones por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Y bueno, creo que ese es el camino que tenemos que seguir transitando, que tenemos que seguir empujando, que tenemos que seguir regando, porque más allá de las diferencias que se pueda tener, o matices que se pueda tener con algún u otro sector, creo que la derrota política electoral que sufrimos en el 2023 y la grave crisis que estamos atravesando en términos políticos y en términos sociales y económicos requiere que dejemos muchas de las diferencias de lado y que nos pongamos a construir ese proceso de resistencia y a empezar a pensar una salida política electoral, una salida política que no solamente es electoral, sino que también tenemos que discutir un modelo de país que le tenemos que proponer a nuestra sociedad. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Lugones. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Recién hablabas un poco de una unidad, si se quiere, para sintetizarlo, programática, ¿no? Que no sea solamente a los efectos de ganar una elección circunstancialmente, sino de consolidar un proyecto. ¿Cómo ves actualmente las condiciones de posibilidad de ese programa? ¿Qué actores podría incluir? Objetivamente el peronismo hoy se encuentra dividido en muchos aspectos. Fue sin dudas un hallazgo, un logro que la CGT, la CTA puedan estar junto con la UTEP, por ejemplo, lo tenía en el acto, pero bueno, ¿qué otros actores o actrices de la política argentina incluirías? ¿Gobernadores del país? No lo sé. Sí, te pregunto. Sí, bueno, a ver, en la plaza también convocaron los compañeros que forman parte del espacio político de Axel, convocó la Cámpora, convocó el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, casi todas las agrupaciones políticas de la Ciudad de Buenos Aires también convocaron. Creo que no tiene que faltar nadie, porque me parece que a lo que nos enfrentamos es un gobierno que tiene mucha decisión, tiene claro lo que vino a hacer, que es construir un país para una minoría, y que si se quiere, lo bueno de eso es que pone en la vereda de enfrente a casi el 80% de la sociedad y a todos los espacios políticos enfrente. Entonces creo que nosotros tenemos que transitar un camino de pelea, de lucha y de discusión también programática, porque a mí me parece que la derrota del 2023 no solamente expresa una derrota electoral,
sino que expresa también la necesidad de empezar a discutir un modelo de país, y eso requiere que hagamos un balance de los últimos 40 años de democracia, que podamos sacar lo bueno de los procesos populares de Argentina y de América Latina, que tienen que ser el piso desde donde arrancar en términos de los derechos que pudimos conquistar, en términos de la conciencia que pudimos forjar en el conjunto de nuestro pueblo y de la militancia, pero que efectivamente no alcanzaron. Porque si uno se fija en datos concretos, por ejemplo, el gobierno anterior, que fue un gobierno que yo digo que fracasó, que fue un fracaso porque elevó la vara, o las expectativas con las que ganamos las elecciones del 2019 fueron muy altas y no pudimos cumplir los objetivos con los cuales ganamos la elección. Pero para mí deja datos muy importantes para pensar para adelante. Terminamos el gobierno con 5% de desocupación y con 42% de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay problemas estructurales que por más que vos, por ejemplo, terminamos con esos números y casi el 13% o 14% del Producto Bruto volcado a la política social. Y sin embargo, terminamos con indicadores en términos de pobreza muy altos. Y eso requiere empezar a pensar algunas cosas que para nosotros es la planificación del país. Creo que si nosotros no empezamos a planificar cómo desconcentrar, por ejemplo, los grandes centros urbanos, cómo le vamos a dar vamos a tener una política que jerarquice las economías regionales, porque uno, si quiere destrabar el problema de las grandes concentraciones urbanas, tiene que pensar cómo vamos a repoblar la Argentina, pero tenés que pensar cómo los compañeros que vuelvan a sus provincias tengan educación, tengan salud, tengan conectividad, tengan trabajo. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y quién va a producir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a romper la lógica de concentración económica que tiene la Argentina? Tengamos en cuenta que hace más de 20 años, por ejemplo, la Argentina tenía más de 400 usinas lácteas. Hoy el proceso de concentración económica llevó que el 95% de la producción de leche en la Argentina esté en manos de una sola empresa. Bueno, creo que hay temas con los cuales nosotros tenemos que empezar a discutir, empezar a construir consensos, que sean ideas programáticas y que sean nuestra ley base, digo yo. ¿Y cuál es la ley base del campo nacional y popular? ¿Cuál es la ley base de los trabajadores? Porque eso es parte de lo que le tenemos que proponer a nuestro pueblo, porque no se trata de pensar quién va a ser el candidato o la candidata o cómo le vamos a llamar al frente político que armemos, sino tenemos que proponerle a nuestra sociedad cómo le vamos a resolver los problemas, porque no nos podemos hacer los tontos ni los distraídos de que hace muchos años que no podemos destrabar el problema de la pobreza. Nosotros nos acostumbramos a decir que en la Argentina hay pobreza estructural, y quienes nos reivindicamos peronistas, cuando se murió Perón, terminó con había 4% de pobreza. Es decir, hay cosas que nosotros tenemos que revisar en la historia, quizás la dinámica política y la dinámica sobre todo que te hace, a la que te lleva la estrategia comunicacional, parece que lo que hicimos en algún momento de la historia no cuenta más. Bueno, yo creo que hay que volver un poco a la fuente. Tenemos que repensar muchas de las cosas que hicimos que no sirvieron para resolver los problemas en términos estructurales, que sirvieron para salir de una crisis, pero que requiere que hoy, después de la derrota política electoral, fijemos una estrategia más integral que nos permita planificar la Argentina, que nos permita planificar el desarrollo de la Argentina, y para eso hay que sentarse a ponernos de acuerdo en algunas ideas fuerzas que sean el programa de todos aquellos compañeros y compañeras que quieran efectivamente construir una Argentina distinta. Y en eso creo que no sobra nadie. Alejandro, hay una discusión histórica, hoy un poco zanjada, digo, por la coyuntura, porque se están de alguna manera encontrando, me refiero a la CGT y la UTEP, que tiene que ver con una concepción, si se quiere, de lo que se piensa desde el punto de vista de la economía. Es filosófica, de verdad, no tiene que ver con otras cuestiones. Grosso modo, yo la voy a describir, pero vos me vas a corregir si me equivoco.
durante un tiempo importante UTEP o antes la CETEP planteaban esta idea de que bueno, la etapa en la que nos encontramos del capitalismo necesariamente expulsa de la producción y el trabajo a un montón de sectores sociales, sobre todo en los países de la periferia, y que es muy difícil pensar a esta idea del proletariado del siglo XX, en el que todavía cree la CGT, y la CGT respondía, bueno, cuando hagamos de verdad peronismo, vamos a crear tantas industrias que la UTEP o la CETEP no deberían existir. ¿Hay alguna discusión actual al respecto para poder acercar posiciones? Tiene que ver un poco con el programa que describías que hay que construir del peronismo, ¿no? En el que sin duda tiene que haber un desarrollo industrial, pero también no se puede desconocer las limitantes internacionales del sistema en el que estamos inmersos, bueno, básicamente todos los argentinos, ¿no? Sí, a ver, me parece que no es un problema o solamente de los compañeros de la CGT, sino que creo que el pensamiento hegemónico que prima en casi todos los sectores políticos, incluso dentro del campo nacional y popular, de cómo resolver el problema de la integración y construir derechos sobre un sector de la clase trabajadora que está fuera del sistema formal, es el pensamiento de vamos a volver al pleno empleo, al proceso de industrialización de la Argentina, y no es solamente que lo piensan los compañeros de la CGT. Vos hablás con la mayoría de los dirigentes políticos del campo nacional y popular y te dicen, bueno, ustedes en algún momento tienen que desaparecer porque vamos a volver a construir una Argentina con pleno empleo, con un proceso de industrialización. Bueno, yo creo que eso lamentablemente es difícil que vuelva a pasar porque el proceso de concentración económica, el proceso del capitalismo financiero, el proceso de revolución tecnológica que hubo en el mundo hace que inevitablemente vos tengas que pensar un proceso de incorporación de derechos para un sector de los trabajadores que se autoinventan su trabajo, que están dentro de la economía informal, como se dice, o la economía en negro, como se dice, y lo que tenés que hacer es revisar sector por sector para incorporarlos, darle derechos, pero lamentablemente a mí me parece que no vamos a volver al año 45, al año 50, donde eso efectivamente sucedió, porque hay otro mundo, hay otra realidad, hay otro capitalismo que se ha reconvertido y que tiene nuevas leyes en términos de cómo funciona y que uno no puede desconocer eso, pero hay un debate dado, yo creo que, o hay un debate abierto, yo creo que por ejemplo, que la UTEP esté hoy en articulación tan fuerte con los compañeros de la CGT, que la economía popular sea un elemento de debate, diría yo, casi transversal a la política, porque uno, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando gobernaba Larreta, había una ministra que se llama Migliore, que también ponía el debate de la economía popular y de la economía comunitaria como un elemento que hay que pensar, que hay que discutir, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en las universidades se estudia, se discute, se teoriza sobre la economía popular. En varios países de América Latina hay instituciones que han jerarquizado la problemática de la economía popular porque, bueno, es un fenómeno que existe. Los feriantes, la economía, la agricultura familiar, el reciclado, los textiles, la economía comunitaria, bueno, son elementos de la realidad que uno no lo puede desconocer, como tampoco se puede desconocer las tecnologías que se están aplicando en una parte de la informalidad de los trabajadores que también están en la informalidad, como por ejemplo son los repartidores de Rappi y ese tipo de cosas que están trabajando, están en negro y su patrón, no conocen quién es su patrón, pero tienen ordenado un sistema de funcionamiento de su trabajo. Bueno, todo eso es parte de la realidad del trabajo en el siglo XXI, que hay que discutirla, y creo que empezamos un camino importante y uno lo tiene que entender siempre como un proceso, bueno, porque lamentablemente el pensamiento hegemónico y seguramente uno cuando habla con sus viejos, con familiares, amigos, compañeros que vivieron en otro país, todavía siguen pensando que es posible volver al proceso de pleno empleo y volver a industrializar la Argentina. Yo creo que eso es difícil. Ojalá alguno venga y diga, mirá, necesitamos
no sé cuántas inversiones acá, allá, para incorporar a 12 millones de trabajadores que están afuera del sistema formal. Si alguno viene y tiene la receta de cómo hacerlo, bienvenido sea. Hasta acá han sido todo más expresiones de deseo que posibilidades reales de avanzar en ese proceso. Nosotros tenemos escrito un renglón, una idea que quizás no sea la verdad absoluta, pero por lo menos una idea innovadora para salir de la lógica del asistencialismo, para salir de la lógica del subsidio directo a la pobreza y empezar a poner el eje en el trabajo como el elemento ordenador de la familia y como el elemento que va a posibilitar, por lo menos nosotros entendemos así, resolver el problema de la pobreza en la Argentina. Alejandro, te saluda Enrique de la Calle, buenas tardes. Tengo una pregunta en esto de hacer un balance sobre lo que fue la gestión del peronismo y de cómo se llega hasta el momento actual. Vos lo describías, ¿no? De una crisis muy, muy grande del peronismo en muchísimos aspectos. Hubo bastante protagonismo de los movimientos sociales en el gobierno de Alberto Fernández, con los resultados magros que vos describías. Una situación de empleo relativamente buena en términos estadísticos, en términos de calidad de empleo muy malo, con un porcentaje muy grande de trabajadores al mismo tiempo pobres. ¿Qué balance haces de lo que fue la gestión en respecto a la economía popular, las políticas para la economía popular del gobierno del Frente de Todos? A ver, yo creo que algunas cosas estuvieron bien, pero no pudimos ganar la discusión de institucionalizar en otra dimensión la economía popular, porque lamentablemente el gobierno anterior terminó intentando resolver el conflicto social con una política que estaba vinculada al trabajo, como era el salario social complementario, que después se transformó en el potenciar trabajo. Cada uno que iba a tocar un bombo a la puerta del ministerio se llevaba un salario social complementario, y eso desvirtuó por completo una política que intentaba institucionalizar a un sector de la economía en la Argentina, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular, con el salario social complementario, con las unidades productivas, etcétera, etcétera. Todo eso se desvirtuó y no, lamentablemente creo que fue un error de parte del gobierno anterior intentar resolver la conflictividad social con un programa de trabajo como el que habíamos empezado a transitar a partir del 2016 con la sanción de la Ley de Emergencia Social. Creo que tiene que servir para cuando recuperemos el gobierno después de esta tragedia que estamos viviendo con Javier Milei. Tenemos que repensar todo eso, porque nosotros seguimos convencidos de que por lo menos es una etapa a transitar. Si algún día volvemos al pleno empleo y a industrializar la Argentina, bienvenido sea, porque ojalá pase eso, pero nosotros estamos convencidos que hay un tránsito, hay que hacer una escala, y esa escala es la economía popular, la economía social, la economía comunitaria. Hay que institucionalizarla. En el gobierno anterior no se pudo, porque hubo una lógica de apagar el incendio social con una política de trabajo que terminó absolutamente desvirtuada, y todos saben que nosotros siempre hemos estado en contra de cómo se manejó esa política, porque nos costó mucho poner arriba de la mesa la economía popular, darle cauce institucional, porque para nosotros es el camino, darle cauce institucional. Y bueno, creo que será elemento también de revisión y de hacer las correcciones y las autocríticas necesarias para cuando recuperemos el gobierno tener una política mucho más ofensiva para darle otra dimensión de institucionalización a ese sector. Alejandro, te agradecemos tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, mucha fuerza. Gracias por el llamado. Chau, chau. Escuchamos a Alejandro Gramajo, el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.